Dios les bendiga. Aquí le habla el hermano Esteban Dross, pastor, aleluya, predicador de la palabra de Dios y también actualmente obispo presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de México. Y bueno, saludando a toda nuestra gente, aleluya, preciosa gente de la Iglesia Pentecostal, y quiero compartir con ustedes algo que el Señor ha colocado en mi vida, en mi corazón, una visión que tengo, aleluya, para nuestra amada organización. Y bueno, no quiero sacar más tiempo y quiero dirigir su atención a Hechos, el capítulo 28 y su versículo 30 y 31, donde vamos a encontrar la asignatura donde el Espíritu quiere que tomemos base para esta ocasión. Hechos, el capítulo 28, y estoy leyendo en la Reina Valera 1960, capítulo 28, versículo 30 al 31, y dice así: Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Y a mí me gusta cómo termina, amén, este libro de Hechos, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Y con eso quiero tomar base para predicarles sobre este tema. Somos la iglesia de Hechos, el capítulo 29. Amén. Somos la iglesia de Hechos, el capítulo 29. Los últimos capítulos del libro de Hechos detallan 5 años, amén, los 5 años de prueba, de tribulación, en la vida y el ministerio de este gran apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo. No obstante, aunque Pablo detalla de cierta manera la tormenta, la tempestad, el naufragio, todo lo que había sufrido Pablo, todavía nos deja con algunos detalles que a mi parecer, a mi gusto, me hubiese gustado saber cómo terminaron. Específicamente el juicio, amén. Cuando él llegó ante el César en su juicio, y no tenemos nada en cuanto a la Biblia que él llegó a estar delante del César, más que el testimonio donde el mismo Señor Jesucristo se le apareció y dijo: me es necesario que seas testigo de mí ante el César. Gloria al Señor. Y entonces no sabemos cómo salió, bíblicamente hablando, textualmente hablando, no sabemos cómo salió Pablo en su juicio, y me hubiese gustado. Y para eso tenemos que acudir a información externa a la Biblia para llenar el espacio en blanco que nos dejó doctor Lucas, el escritor de Hechos. ¿Por qué terminaría el libro de Hechos en el encarcelamiento de Pablo en Roma? ¿Por qué termina ya concluyendo estos 5 años difíciles de la vida del gran apóstol del Señor Jesucristo? ¿Y por qué 2 años? Bueno, porque ahí lo tenemos en Hechos, el capítulo 24, su versículo 27, nos dice claramente que pero al cabo de 2 años recibió Félix su sucesora Porcino Festo, queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, Pablo había estado 2 años preso en Cesarea, y luego que él sale de ahí, se desplaza, va hacia Roma porque apeló al César, y duró varios meses navegando. Llegó la tormenta, el naufragio, donde se ahogó, pues bueno, se hundió el barco, terminó en la isla de Malta y estuvo ahí varios meses, gloria al Señor. Y luego dice aquí los últimos versículos, donde Pablo estaba 2 años enteros en la casa que él alquilaba, esperando pues
el juicio ante el César. Así que alrededor de 5 años de dificultades. Y la explicación más aceptada por qué es que termina ahí es que el libro de Hechos fue escrito a un hombre llamado Teófilo y fue un libro con el propósito de presentar un relato de antecedentes como defensa legal de Pablo cuando él iba a ir a su juicio. El cronista Clemente, en 1 Clemente, el capítulo 5, verso 7, que es pues un escrito muy conocido en cuanto de valor, en cuanto a la historia, asegura que Pablo, cuando él llegó ante el César, fue absuelto de las acusaciones y que lo dejaron libre, y que él estuvo libre alrededor 4 o 5 años, donde el mismo Clemente nos dice que él llegó al punto occidental más lejano y se cree que se refiere al estrecho de Gibraltar, lo que hoy es España. Inclusive hay varios lugares en España donde ellos aseguran que hasta el día de hoy, que Pablo llegó a España y predicó el evangelio, y era después precisamente del libro de Hechos. Pero luego, después de unos 4 o 5 años, él fue encarcelado otra vez, arrestado, ahora no acusado por los judíos, como en el caso de Hechos, el capítulo que acabamos de leer, pero esta vez fue acusado por el mismo imperio Roma, porque Roma estaba persiguiendo las iglesias, amén, a los cristianos. Y durante este segundo encarcelamiento fue cuando él sufre un martirio. Amén. Y bueno, el texto respalda lo que acabo de explicar. Aquí claramente, por ejemplo, Pablo está rodeado por mucha gente que lo aprecian. Si vemos que hasta lo recibieron muy bien. Llegaron gente de muchas áreas lejanas. Mire, por ejemplo, lo que dice Hechos el capítulo 28. Y comenzando del versículo 13, de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde oyeron de mucho nosotros los hermanos, salieron a recibir hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlo, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Entonces, muchos hermanos llegaron de muchas áreas y lo recibieron. Y la palabra recibir en el griego, curiosamente, es una palabra cuando recibían a un general romano, que él llegaba a Roma y toda Roma salía a recibirlo por las victorias que había hecho. Entonces, cuando Pablo fue recibido tan amablemente los hermanos, la Biblia nos dice que cobró ánimo. Otro lugar es que él radica en una casa alquilada, siendo custodiado por una rotación de guardias, como acabamos de leer en el versículo 16. Y Pablo inclusive escribe a la iglesia en Filipos, en Filipenses el capítulo 1, verso 13, que el evangelio había llegado hasta todos los soldados del pretorio, o sea, lo conocían. Y la tradición de la iglesia nos dice que cada 6 horas tenían que cambiar la guardia de Pablo porque les predicaba, y los convertía, eran bautizados, entonces tenían que cambiar la guardia y traerle otro soldado. Y claro, Pablo, siendo un ganador de almas como él era, pues eso le agradaba mucho. Gloria al Señor. Así que encontramos que él está siendo arrestado y está viviendo en las mejores condiciones. No obstante, cuando vemos en las epístolas pastorales,
vemos un cuadro totalmente diferente. En 2 Timoteo, el capítulo 1, verso 15, perdón, encontramos que él está en una prisión tradicional, no está en una casa alquilada. Inclusive, 2 Timoteo, que es una de las epístolas pastorales, nos dice que él mismo dice, versículo 15, creo que es 2 Timoteo 1:15, que son los últimos epístolas que escribió Pablo. Él mismo dijo, me abandonaron todos los que están en Asia. Entonces, el cuadro que nos pinta 2 Timoteo es muy diferente a lo que encontramos a la conclusión de Hechos. Entonces, por esto respalda de que aquí al concluir Hechos, pues él fue puesto en libertad, pero luego fue encarcelado. Gloria al Señor. Aleluya. Y fue en el segundo encarcelamiento donde estaba abandonado, estaba solo, estaba en una prisión tradicional. Y es cuando él sufrió martirio. Amén. Pero lo tremendo de este texto es, gloria al Señor, que la Biblia nos dice que él predicaba el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y dice, y proclamando con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó de detenerlo. Aleluya. Linda manera de concluir un libro como es el libro de Hechos de los Apóstoles. Abiertamente es libertad para hablar, sin reservas para hablar, abiertamente, francamente, es decir, sin ocultamiento, sin ambigüedad. Él estaba predicando sin ningún impedimento, sin ninguna, él podía hablar las cosas y decir las cosas claras y sin impedimento. La palabra griega que usa ahí la palabra acolitos, que solamente se encuentra en esta porción, solamente se encuentra una sola vez en todo el texto, y es aquí el impedimento, indica que no hubo grupos que se interpusieran en su camino, como Pablo siempre donde él predicaba tenía que lidiar en todo el libro de Hechos, oposiciones, así fuera judíos o paganos, siempre había alguien que obstaculizaba la predicación de su palabra. Pero aquí en Roma, Pablo es libre para proclamar a Jesús tanto a judíos como a romanos sin persecución y sin obstáculos. Y qué linda manera de terminar, porque aquí da por asentado la realidad de lo que está, lo que dice el texto principal, clave de Hechos, el capítulo 1, versículo 8, donde dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y este evangelio que comenzó en Jerusalén ahora se encuentra en el aquel entonces capital del mundo, siendo predicada libremente y sin impedimento. Y esto me llena de alegría, porque cuando Dios dice algo se cumple. Aleluya. Gloria al Señor. Y quiero decirle, hermano, que si Dios te ha llamado, y Dios te ha llamado con propósito, y no importa que tengas que compadecer, no importa qué sufrimiento tengas, cuando Dios te llama con propósito, entonces Él cumplirá su palabra. ¿Y cuál era el contenido de la prédica de Pablo? Note que era el reino de Dios y el evangelio de Jesucristo. No procuraba adelantar un ministerio como se hace muy popular hoy, ministerios Esteban Dross o ministerios Vida Nueva, y tratan de avanzar su reino y no el reino de Dios. Amén. Él no andaba buscando posiciones. Él no andaba criticando a aquellos que lo habían traicionado, a pesar de que en su última gira misionera, su último viaje misionero, había recaudado fondos para llevar a los hermanos en Jerusalén, y cuando llegaron a Jerusalén le dieron las gracias, dilatándolo y acusándolo.
y quedó arrestado y él no se pone a quejar sobre esas traiciones que le hicieron. No, nada de eso. A pesar del maltrato, de luchas, de pruebas, y luego él no se pone a quejarse. No, hombre, estaba yo, naufragio, sirviéndole al Señor, mira lo que me pasa. No, al contrario, Pablo se enfoca en lo que era lo más importante y era predicar el reino de Dios y el evangelio de Jesucristo. Oh, hermano, y cuando uno se enfoca en eso, en no tratar de agrandar un ministerio personal, se enfoca y no quejarse de que me traicionó y aquellos me dejaron y todo eso. Amén, aleluya, sino enfocarse en predicar el reino de Dios y el evangelio de Jesucristo. Dios te dará la libertad y no habrá impedimento. A mí me gusta ese canto que cantábamos hace muchos años: aunque el diablo no le guste, la iglesia sigue caminando. Amén. Y no es tanto que Pablo haya dicho, debo de visitar a Roma, como dijo en Romanos el capítulo 19, verso 21. No es por eso que él estaba ahí, no. Él estaba ahí porque lo que nos dice Hechos el capítulo 23, verso 11, que Jesucristo le dijo, es necesario que me testifiques en Roma. Era el propósito de Dios que él llegara a Roma. Llegó, pero llegó preso. La promesa del Señor de testificar en Roma no había incluido esa información. Dios le había dado la promesa: vas a ir a Roma, vas a predicar en la ciudad de Roma. Amén. Pero él no había recibido la información de cómo iba a llegar preso, iba a sufrir una tormenta, iba a sufrir naufragios, saliendo del naufragio, agarrado de una tablita, rodeado de tiburones, en medio de una tormenta. Llegó a la isla de Malta, y ahí en Malta, pensando que estaba a salvo, de repente le sale una víbora que lo quiere matar, el veneno, y no pudo. La gente lo criticaba, sincera. Seguramente había matado a una persona y ahora la justicia no permite que él salga con la suya. Acusado, traicionado, pero llegó a Roma. Amén. Y hermanos, los propósitos de Dios se van a cumplir. Se van a cumplir. Y si Dios te ha llamado con propósito, no hay tormentas, no hay tiburones, no hay víboras, no hay nada que pueda detener el avance de Dios que Él, usted haga el propósito de Dios en su vida. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y cómo es esto compatible con la providencia de Dios? Me parece legítimo argumentar que el apóstol que fue llevado a Roma para testificar encontró su testimonio ampliado, enriquecido y autenticado por su custodia por 2 años, donde allí, estando en Roma, nadie se atrevía a llevarle la contraria, porque ahí estaban los romanos, los soldados, hasta guardándolo. Gloria al Señor. Y cuando Dios hace sus planes, a nosotros no nos gusta muchas veces el viaje, pero cuando llegas a donde Dios quiere, gloria al Señor, vas a llegar libremente, abiertamente y sin impedimento. Y hemos pasado estos meses, casi 2 años, casi 2 años. Amén, con dificultades y pruebas. Pero mira cómo Dios ahora nos ha dado una plataforma para predicar a la gente. Antes de la pandemia habían gente que yo pensaba que sinceramente son seguros, no se van a echar para atrás. Llegando la pandemia se enfriaron, y gente, amén, que ni nunca habían llegado a la iglesia, ahora son hermanos fieles. Aleluya, porque Dios despierta. Cuando Dios hace un propósito, nadie lo puede detener. Aleluya. Y la iglesia avanza sin impedimentos. Si el pozo no pudo detener a José de llegar al palacio, si el mar rojo no pudo detener a Moisés de llegar a la tierra prometida, si las murallas de Jericó no pudieron detener a Josué, si Goliat no pudo detener a David, y si la tumba no pudo detener a Jesucristo, oh hermano, la palabra de Dios nunca será detenida. Aleluya, la iglesia va a avanzar en el nombre de Jesús. Y yo vengo a decirle
una palabra a la Iglesia Pentecostal Unida de México. Aleluya, ni el pozo, ni el mar rojo, ni las murallas, ni el Goliat, ni la tumba, gloria al Señor, ni, aleluya, las tormentas, nada podrá detener el propósito con el cual Dios nos ha llamado. Aleluya. La Biblia nos dice claramente en Mateo el capítulo 16, verso 18. Amén. Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ni tus fracasos, ni tus defectos, ni las miradas que nos dan nos van a poder detener. Aleluya. Persecuciones, falsa doctrina, judaizantes, gente que trata de decir que ya tenemos que llegar a ser judíos para ser salvos. Mire usted qué cosa tan ridícula, ni los agnósticos. No, hermano, Romanos el capítulo 8, verso 37 nos dice, aleluya, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A mí me gusta el Salmo 124, 1. A no haber estado Jehová con nosotros. Amén. Yo creo que hay muchos hoy en día que, a pesar de el COVID y la pandemia, pueden decir como este salmista: a no haber estado Jehová con nosotros. ¿Qué hubiese pasado si Jehová no estuviera con nosotros? Pero gracias a Dios, que a pesar de las tormentas y las pruebas y las dificultades, Dios siempre está con nosotros. Aleluya. Y entonces, ¿cuál es el propósito de estos capítulos donde Pablo vive estas tormentas y Lucas lo deja plasmado, y el Espíritu Santo incluso quiso que quedara plasmado? Amén. Aleluya. Las dificultades de Pablo. Y aunque estos capítulos reciben relativamente muy poca atención en comparación a otras partes del libro de Hechos, yo siento que son de incalculable valor y están abastecidas de enseñanza espiritual. Y una de las cosas que a mí me agrada, especialmente cuando leo esto, número uno, nadie es inmune a la dificultad. Nos enseña, aleluya, que todos tenemos problemas. Nos engañamos solos en pensar que somos los únicos en sufrir. Que las promesas es para todos, pero para mí no. De aquí el gran apóstol Pablo, el escritor de 13 epístolas, y algunos hasta sostienen 14 libros o epístolas del Nuevo Testamento. Él tuvo también dificultades, él pasó tormentas, él pasó señalamientos, cosas falsas, le levantaron falsos. Y lo cierto es que Juan el capítulo 16, verso 13 nos dice claramente: en el mundo tendréis aflicción. Aleluya. Amén. En el mundo tendréis. Una cosa que Dios te ha prometido es que en el mundo tendréis aflicción, pero no termina ahí, sino que sigue diciendo: mas confiad, yo he vencido al maligno. No puedes conocer la victoria si no antes tener la lucha. No puedes conocer la sanidad si no has tenido enfermedades. Aleluya. Así que lo que nos enseñan esto es que nadie está inmune a las dificultades y a los problemas, pero en medio de los problemas, en medio de las dificultades, Dios nos da la victoria. Y así como Dios no hace acepción de persona y le dio la victoria a Pablo, también a ti, hermano. Dios te ha llamado con propósito. Pastor, Dios te ha llamado con propósito. Hermanita, Dios te ha llamado con propósito, y en medio de las luchas eres más que vencedor en el nombre de Jesús. El segundo punto que nos enseña es que del mal siempre sale el bien. Si eres paciente, si no te quedas estático, Dios usa las dificultades para crear lo hermoso. De estos 2 años, amén, donde Pablo, aleluya, estaba preso en una casa alquilada, y ahí él escribió 4 de las epístolas más hermosas que tenemos en la Biblia. La epístola de Efesios, Filipenses, Colosenses, y otra que a mí me encanta personalmente, es la epístola de Filemón. Son epístolas que han bendecido a cada hijo de Dios a lo largo de la historia. Efesios, el apóstol Pablo define muchos puntos importantes, aleluya, de la unicidad del cuerpo de Cristo, de la unidad del cuerpo de Cristo, que no hay judío ni gentil,
Aquellos que tratan de decir, oye, hay que sernos judíos. No, no, aquí nos dice que Dios derribó la pared intermedia que existía entre el judío y el gentil. Ya no hay judío ni gentil, lo único que hay es la iglesia, y eso lo define claramente el libro de Efesios. Colosenses, ahí nos proclama que Jesús es superior a todo principado y potestad. Ese libro, esa epístola nos declara que Jesús es el único Dios. En Él habita toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. No hubiéramos tenido eso si Pablo no hubiera estado encarcelado. Filipenses era una carta de agradecimiento por una ofrenda que le enviaron a Pablo, y tiene un valor incalculable. Pablo advierta de la falacia de aquellos que buscan convertir a los cristianos en judíos. Pero una de las doctrinas más, joyas más preciosas de Filipenses es la doctrina que presenta la encarnación, aleluya, del famoso poema cristológico, aleluya, en Filipenses, el capítulo 2 y versículo 5 al 11, aleluya. Nos encanta escuchar, aleluya, este poema tan poderoso, gloria al Señor. Lo puedo citar, pero mejor se los leo para no fallarle, aleluya. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, y habiendo obedecido hasta muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y confiese toda lengua de los que está en el cielo, en la tierra y debajo en la tierra, y confiese toda lengua que Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios Padre. No hubiéramos tenido, gloria al Señor, ese poema tan hermoso si no fuera que Pablo estuviera encarcelado en Roma por 2 años. Aleluya. Filemón es una carta personal. Note cómo dice aquí, Hechos, el capítulo 28, verso 30, y recibía a todos los que a él venían. Uno de ellos que sabemos es un hombre llamado Onésimo, que él era un esclavo que estaba huyendo de su señor, y llega donde está Pablo, y Pablo lo convierte al Señor, y le dice: mira, yo conozco a Filemón, tu amo, llévale esta carta. Y escribió el libro de Filemón. Y en el libro de Filemón, Onésimo se había robado dinero, había estafado a su señor. Y ahora Pablo le dice: mira, recibe a Onésimo, perdónale todas sus deudas. No lo recibes como un esclavo a amo, no, recíbalo como un hermano. Y lo tremendo es que Onésimo terminó siendo pastor y terminó siendo uno de los obispos más respetados de la iglesia primitiva. A lo que voy es esto: no encontramos en estas cartas ningún tono de queja, remordimiento, lástima, aunque había sido injustamente acusado. Su tono es uno de agradecimiento, visión y alabanza, y esa debe siempre ser nuestra actitud. Podrás estar preso, pero la palabra de Dios es libre. Aleluya. Y si el Hijo liberare, verdaderamente seréis libres. Amén. Y de lo feo siempre sale algo bueno. En tu sufrimiento, a lo mejor estás pasando algo muy difícil, no sabes por qué. Aleluya. De eso Dios puede sacar algo para beneficiar a muchos. Número 3. Su ministerio fue autenticado por sus sufrimientos. Nada prueba la sinceridad de una creencia, de nuestras creencias, como nuestra disposición de sufrir por ellas. Aleluya. ¿Por qué es que hay sufrimiento entre los cristianos? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Es para autenticar lo que estás predicando. Si uno predica: oye, yo voy a alabar a Dios en las buenas y en las malas, pues el Señor dice: pues a ver si es cierto. El mismo diablo también dice: a ver si es cierto, y te trae luchas y pruebas. Aleluya, para autenticar lo que predicas y lo que enseñas. Amén. Y Pablo
aquí, aleluya, está autenticando su ministerio. Gloria al Señor. Y por fin llego a lo que quería. Somos la iglesia de Hechos, el capítulo 29. Una de las cosas que me llama la atención de cómo concluye Hechos, el capítulo 28, es que no dice amén, no termina con amén. O sea que el libro de Hechos queda abierto y que los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles todavía se está escribiendo. Nosotros somos la continuidad del libro de Hechos. El libro de Hechos no ha concluido. El Espíritu Santo sigue escribiendo nuestra historia. El mensaje que predicaba Pablo la debemos de predicar nosotros. Aleluya. No concluye con un amén, sino que está inconcluso el libro de Hechos. Aleluya. Y ahora nosotros somos la iglesia del libro de Hechos, el capítulo 29. Aleluya. Así como Pablo, a pesar de problemas y oposiciones, acusaciones falsas, tormentas, peligros, cárceles, Pablo, aleluya, no desiste en predicar el reino de Dios y el evangelio del Señor Jesucristo. No busca hacer judíos a los gentiles, ni judíos gentiles. No. Él no se mete en cosas. Él no busca avanzar un ministerio. Él no busca posiciones. Él lo que busca es agradar y glorificar al Señor Jesucristo. Y para la Iglesia Pentecostal Unida de México tenemos que ser la iglesia de Hechos, el capítulo 29. Tenemos que seguir predicando hasta que cada ejido, cada pueblito, cada aldea, aleluya, de este amado México quede completamente saturado con el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. ¿Habrán problemas? Claro que sí. ¿Habrán acusaciones falsas? Claro que sí. ¿Habrán tormentas? Por supuesto. Peligros, cárceles. Aleluya. Todo eso va a venir, hermano. Pero si somos la iglesia de Hechos, el capítulo 29, así como Pablo, no vamos a desistir de predicar el reino de Dios. La verdadera iglesia del libro de Hechos es aquella que sigue predicando el reino de Dios, el evangelio. No ministerios Esteban Dross o algún otro evangelista, no, el reino de Dios, aleluya, el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Aunque el diablo no le guste, la iglesia sigue caminando. Seamos esa iglesia de Hechos, el capítulo 29. Aleluya. Espero que haya hablado con sentido y gloria al Señor ha ayudado. Lo que quiero es ayudarle, hermano. Aleluya. A lo mejor estás pasando pruebas y luchas y dices, híjole, así como Pablo, a lo mejor en este momento te encuentras en una tormenta casi con el agua hasta acá, rodeado de tiburones. Aleluya, agarrado de una tablita, se te desmoronó la iglesia, se te desmoronó la vida, se te desmoronó todo. Aleluya, y por más que tratabas de mantener las cosas unidas, se desmoronaron. Pero Dios te va a llevar a un lugar donde vas a predicar libremente y sin impedimento. Aleluya, gloria al Señor. Seamos la iglesia de Hechos, el capítulo 29. Dios les bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo.